La sesión y con la agenda, el siguiente tema. De la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Proyectos de ley 111 y 224. Se propone modificar el artículo 76 y el primer párrafo del artículo 77 de la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para fortalecer la protección del consumidor de bienes y servicios inmobiliarios. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, recaído en los proyectos de ley 111 y 224, por el que se propone modificar el artículo 76 y el primer párrafo del artículo 77 de la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para fortalecer la protección del consumidor de bienes y servicios inmobiliarios. La Junta de Portavoces, con fecha 30 de noviembre del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista González Ardiles, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, por el tiempo que considere pertinente. Congresista González. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. El dictamen modifica los artículos 76, 77 y 80 de la Ley 29.571 en los capítulos de productos o servicios inmobiliarios del Código de Protección de Defensa del Consumidor. Este proyecto de ley tiene el fin fortalecer y proteger a los consumidores de bienes y servicios inmobiliarios. Como todos hemos visto y hemos vivido, en los últimos años ha habido un boom inmobiliario y también ha habido una cantidad de denuncias que nosotros tenemos que parar. El dictamen busca solucionar, señora presidenta, señores congresistas, una problemática que ha surgido, que ha constituido evidentemente un efecto multiplicador para la economía peruana, pero también ha resultado perjudicial debido al incumplimiento de las normas de construcción. Acabamos de ver en esta mañana, ha estado en todas las redes, yo también lo acabo de ver nuevamente en la televisión, un supuesto saboteador en este tema del Arcomar, pero entra nuevamente en los comentarios qué medidas estamos teniendo nosotros como ciudadanos, las autoridades, para el tema de construcciones. El Código de Protección de Defensa del Consumidor contempló hace 6 años que hay 2 capítulos muy importantes para ver este tema en defensa de los consumidores y también incluye a las empresas inmobiliarias. Teniendo el presente dictamen, es necesario proteger a los consumidores. Nosotros entendemos que es correcto implementar todas las medidas necesarias para que el consumidor pueda ejercer sus derechos. Por ello, el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor no solamente es viable, señora presidenta, sino que nosotros consideramos, y todos los ciudadanos, que es necesario. ¿Cuál es la problemática actual? Para los que compran inmuebles, están expuestos a que la publicidad que se les entrega, aquí tengo una publicidad en unos bancos, aquí a veces por falta del tiempo no se puede enseñar, pero estaba leyéndolo de varios bancos y evidentemente empresas mobiliarias, no contienen toda la información necesaria, como por ejemplo las características del bien, la identificación correcta del proveedor inmobiliario, su dirección, teléfono, email de contacto, datos que son muy importantes para que los consumidores, antes de tomar una decisión de compra, conozcan. Generalmente, y eso lo vemos porque es muy visible, ponen una foto o un panel muy bonito, ponen una foto a veces en 3D, y ponen evidentemente la vista, pero no ponen nunca los teléfonos de contacto ni ciertas características, evidentemente, y cuando uno le dan mayor información, no siempre se la dan. Así también es necesario que los consumidores tengan pleno conocimiento de la partida registral. Esto para nosotros nos parece muy importante. O título de propiedad de quien le pretende vender. Documentos con lo cual se acreditaría la verdadera propiedad del bien y de esta forma se evitarían estafas. Otro problema que hemos considerado es que se corrige con este dictamen es que los consumidores deben tener a disposición antes de la compra los antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado de productos y servicios inmobiliarios para tomar mejores decisiones de compra.
También se determina que los consumidores deben conocer la condición antisísmica del inmueble que se le oferta, la misma que debe constar en el certificado. Este aporte nos parece muy importante. El dictamen promueve también los medios de información existentes, como por ejemplo la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y o empresas constructoras de unidades inmobiliarias, el registro de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las disposiciones del Código del Consumidor a cargo del Indecopi y el portal Mira quién le compras a cargo también de Indecopi. Nosotros consideramos, señora Presidenta, que se hace más accesible los canales para la atención de quejas, reclamos o denuncias ante las autoridades competentes, sea que se trate de página web, correo electrónico o medio físico, ordenando también a las constructoras y promotoras exhibir tal información mediante un aviso colocado en un lugar visible y fácilmente accesible al público. Finalmente, se extiende el periodo de garantía, eso es muy importante también, eso está en el artículo 80, para los aspectos estructurales de las construcciones que serán a partir de la aprobación de la ley, ahora será por 10 años. En el Código de Defensa del Consumidor anteriormente estaba 5 años, que se computan desde la emisión del certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad. Para la elaboración, señora Presidenta, del presente dictamen, se han considerado las opiniones favorables de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, del Ministerio de Vivienda y Construcción, de Indecopi, de la Asociación Peruana de Consumidores ASPEC, así como también los aportes al cual yo quiero agradecer públicamente, de los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor y de algunos congresistas que se encuentran aquí presentes. Por estas consideraciones pido a la representación nacional, a través suyo, señora Presidenta, la aprobación de los proyectos de ley 111-2006 y 224-2006-CR con el texto sustitutorio repartido. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista González. Presidente de la Comisión de Defensa, se da inicio al debate. Como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación a lo dispuesto en el párrafo B del artículo 55 del reglamento. ¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista Jorge del Castillo. Señora Presidenta, aquí tenemos un tema. ¿Quién es el obligado a dar esta información? Porque esta es información, me refiero al artículo 76, que es información inherente al propietario. Y el proveedor de la venta suele ser un agente inmobiliario. Entonces, el agente inmobiliario depende de la información que le dé el propietario. Entonces, el propietario puede darle una información parcial, una información incorrecta, eventualmente. Ejemplo, me quiero poner en el siguiente ejemplo y si el presidente de la comisión toma atención podemos buscar puntos de equilibrio, ¿no? Cuando uno vende una unidad inmobiliaria nueva, ¿no? Hay licencia, hay las cosas que dicen acá. Pero cuando es usada, vaya usted a buscar la autorización municipal, ¿quién la tendrá? No existe, simplemente tiene 20 años el inmueble, ¿de dónde la sacarán? ¿No? La habilitación urbana es un hecho que pasó hace décadas para una construcción preexistente. Se supone que la obligación del que vende es entregar un registro de la propiedad inmueble en el cual aparezca las medidas y aparezca que no tiene gravámenes, cosa que, por ejemplo, no menciona acá. Lo importante es los gravámenes, porque puede haber un error en la medición, se corrige, pero si hay un gravamen y se vende con un gravamen, una hipoteca, un embargo, algo, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, ahí tenemos dificultades. Si pasamos al siguiente artículo, los antecedentes del proveedor. ¿Quién es el proveedor? El que construyó, el dueño, creo que hay que tener precisión en ese tema. La condición antisísmica del inmueble. ¿Cuántos inmuebles del Perú tienen condición antisísmica? La verdad es que no lo sé.
pero no creo que sean la mayoría. Tiempo adicional. Con este requisito no se podría vender las casonas de Lima, por ejemplo, que no son antisísmicas. Un edificio, no digo este, pero un edificio similar a este no se podría vender. Creo que hay que revisar. Me parece que han puesto cosas que, ok, las entiendo de buena fe, pero no pisan la realidad del mercado inmobiliario, ¿no? Yo sugeriría, señora presidenta, que como consecuencia del debate, quizás en la comisión sea tratado unánimemente, pero una rápida lectura uno se da cuenta que esto tiene notorias y evidentes deficiencias, señora presidenta, u omisiones, o cosas que faltan, o cosas que se exceden. Están pidiendo requisitos. Si yo vendo una casa que tiene 30 años y me pide usted la licencia municipal, ¿de dónde la sacó? Entonces, fíjese que es bueno darle una revisada línea a línea para ver cómo nos podemos poner de acuerdo en este tema, ¿no? Acá están pidiendo en el artículo 80... Tiempo adicional. Sí, solamente para terminar. Están pidiendo aspectos estructurales, o sea, una serie de requisitos que yo creo que no van a ir de la mano con la agilidad que tiene el mercado. ¿A qué me refiero, señora presidenta? El mercado, y si nosotros queremos impulsar la economía, obviamente, si uno lo llena de prerequisitos, documentos que cuestan dinero conseguir y que no están a la mano del agente inmobiliario, lo único que hace es retrasar las operaciones inmobiliarias, ¿no? Yo creo que lo correcto es que quien compra esté debidamente asesorado por algún abogado, que pida los documentos no solamente de la estructura, los legales, etcétera, sino también pueda asesorarlo en el contexto del contrato. Porque ahí en el contrato se pueden poner reservas y condiciones, depende de la naturaleza del inmueble. Así que esas son mis reservas de este proyecto. Si lo tienen a bien recibirlo sería muy bueno. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. La comisión debe estar tomando nota en todo caso. Tiene el uso de la palabra congresista Marisa Glave. Sí, señora presidenta. En la Comisión de Vivienda hemos recibido a muchos vecinos con quejas graves porque han comprado inmuebles en maqueta. Nosotros hemos visto cómo está el boom inmobiliario, ¿no es verdad? Que cada vez hay más oferta en el mercado. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos venden una maqueta, nos venden un papelito a futuro, nos dicen esto es lo que usted está comprando. Y después llega la realidad, señora presidenta, y no es lo que se había prometido, lo que estaba en la maqueta, lo que entregaron en una oferta a la hora de tratar de atraer a un futuro comprador. Y entonces el código tenía la posibilidad de otorgar defensa al consumidor que compraba un inmueble que ya existe en el mercado, que ya está construido, pero los que estaban comprando a futuro no tenían esta protección. Con lo cual, sinceramente, presidenta, creo que es una importante acción de parte de la Comisión de Defensa del Consumidor otorgarle también herramientas a quienes van a comprar en un futuro. Es decir, que está comprando un proyecto de desarrollo inmobiliario. Este proyecto, señora presidenta, incluye además algo que es fundamental y es un registro de la calidad de las empresas. ¿Por qué? Algunos de ustedes habrán visto incluso en los medios de comunicación, en Caraballo, familias que han comprado departamentos y que de pronto llegaron y no había agua, no había realmente una conexión a desagüe, no tenían conexiones a servicios básicos, era una estafa. ¿Por qué? Porque hay muchísimas estafas atrás del poder especulativo inmobiliario. Y entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo este código? Está planteando, por ejemplo, que las empresas que estafan sean registradas, pues, y que entonces el consumidor pueda acceder a ese registro y decir a quién le estoy comprando. ¿Le estoy comprando a alguien que tiene antecedentes que pueden significar un riesgo para mi familia o no? Eso, señora presidenta, es sano y es positivo. Y en tercer lugar, está ampliando el tiempo adicional. En tercer lugar, señora presidenta, está ampliando el tiempo de garantía. El código señalaba solamente 5 años en los cuales uno tenía que hacerse responsable del tipo de materiales que había en la construcción.
Las familias, señora presidenta, tienen en la vivienda probablemente el principal activo, en el que más invertimos, el que más cuidamos. Si es que no tenemos la certeza de quienes nos están vendiendo, se hacen responsables de los materiales de construcción, del tipo de obra que se está realizando, señora presidenta, lo que hacemos es dejar a cientos de familias, a miles de familias, simplemente a merced de quienes quieran o puedan estafarlo, señora presidenta. Así que a mí me parece un paso importante y saludo esta iniciativa. Gracias, congresista Glave. Sin ningún congresista Bruce. Presidenta, para respaldar este proyecto, porque en efecto lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario es que los agentes inmobiliarios dicen vender productos por los cuales no se responsabiliza y se está creando una serie de estafas a la gente, por lo cual no podemos dejar que los agentes inmobiliarios dejen de asumir su responsabilidad. Si una persona como agente inmobiliario decide promover la venta de algún bien inmueble, pues tiene que tener la responsabilidad de verificar que ese bien inmueble que está vendiendo representa realmente el producto que él intenta colocar. Es decir, tiene que revisar que toda la documentación esté debidamente saneada, de que los consumidores tengan la información de quién es la empresa que la construyó y si esa empresa ha tenido quejas o no anteriormente en Indecopi. Los agentes inmobiliarios, Presidenta, en una ley que aprobamos en el Congreso anterior, están obligados a tener un curso de capacitación en universidades de hasta 9 meses. Son gente que hemos logrado profesionalizar. Ahora lo que estamos haciendo es que también asuman una responsabilidad al momento de estar colocando estos productos en el mercado. Por eso, Presidenta, el congresista Jorge del Castillo me pide una interrupción. Encantado, Presidente. Congresista del Castillo. Una pregunta muy concreta. Una cosa es la responsabilidad del promotor que vende, ¿no es cierto?, o del dueño, y otra cosa es del agente de venta. Los que siguen el curso de 9 meses son los agentes vendedores que ganan una comisión de 2 o 3%. Esa persona va a ser responsable del conjunto de una falla oculta en el inmueble. Creo que hay que aclarar la responsabilidad del dueño con la responsabilidad del agente vendedor. Es como si mañana vamos a Ripley y le venden una cosa malograda y usted le echa la culpa a la vendedora en lugar de echarle la culpa a la tienda. Yo creo que son dos cosas completamente distintas y por lo que veo hay una omisión total de los requisitos legales cuando se compra un inmueble, certificado de gravamen, usted lo sabe muy bien porque ha sido ministro de Vivienda. Las cosas que hay que pedir para hacer una venta que sea limpia y transparente. Así es que son observaciones que tengan a bien recoger, ojalá. Continúe, congresista Bruce. El congresista Marc Arana me pide la segunda interrupción. Encantado, Presidente. Congresista Arana. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bruce. Yo creo que es fundamental que la ciudadanía sepa que en un derecho tan fundamental como es el derecho a la vivienda y sobre el que sabemos bien, las familias lo dejan todo, se sacrifican para invertir a largo plazo, para obtener un bien. No puede ser que éste esté desprotegido frente a situaciones en las cuales un desarrollo de un sector muy importante para el crecimiento económico del país, como ha sido el desarrollo del sector inmobiliario, pueda estar haciendo ganancias a costa de las expectativas de la gente que confía que comprando un bien y colocando en él todos sus esfuerzos pueda terminar finalmente estafado. Así que si hay que corregir cosas luego en la reglamentación se hará, pero opinamos que favorablemente para proteger los derechos del consumidor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Arana. Continúe, congresista Bruce. Presidenta, el proyecto de ley lo que dice es que el agente inmobiliario tiene que tener toda la documentación que sustente la calidad del producto. En otras palabras, si el edificio es un edificio antisísmico, tendrá que tener los planos estructurales firmados por ingeniero colegiado. Planos que han sido necesarios para construir ese edificio. O sea, no se está pidiendo documentación que al agente inmobiliario le sea difícil conseguir. El constructor se los da inmediatamente porque los tiene, si no, no hubiera podido conseguirlos. Ahora, si ese ingeniero estructuralista hizo mal los cálculos o si la empresa constructora no siguió lo que dice esos planos,
Bueno, claro, ahí obviamente si ese edificio se cae, habrá un juicio y se demostrará si el constructor engañó al agente inmobiliario y por lo tanto el agente inmobiliario no tuvo responsabilidad y fue el constructor. O si el agente inmobiliario modificó o fraguó los documentos, entonces tendrá responsabilidad. Pero lo que queremos aquí decir es que nadie zafe cuerpo. Que si el agente inmobiliario empieza a ofrecer un producto en el mercado, se demore un par de días en verificar que el edificio es como dice que lo representan ser. Y que de esa manera tenga él los documentos, nadie dice que perfore la columna y que haga un análisis de estructura, pero que tenga los documentos que certifiquen que ese edificio es como dice ser. Nada más, eso es lo único que se está pidiendo en materia documentaria. Repito, si el constructor lo engaña o le da documentos falsos, el constructor asumirá su responsabilidad. Pero simplemente es que se tenga mejor informado a los consumidores, inclusive se le obliga al agente inmobiliario a darle un folleto donde está la página web de Indecopi, Mira quién compra, se llama la página web, donde se ve todas las empresas inmobiliarias y constructoras más quejadas en los últimos años por estafas en el negocio inmobiliario, para que esté informado de cómo está el mercado y de esa manera, teniendo una mayor información, poder tomar una mejor decisión. Eso es lo único que este proyecto establece, que creo que va a ayudar a que los consumidores puedan tener una decisión de compra más informada. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Congresista Dagmer. Sí, señora presidenta, señores congresistas, creo que este proyecto es bien positivo porque el mercado inmobiliario es un mercado que puede ser muy ordenado, puede ser terriblemente salvaje. Es un mercado muy especulativo y se basa en rentas especulativas. Entonces, que tanto el constructor como el vendedor estén obligados a consignar en un documento que le entregan al comprador sus características es una herramienta legal imprescindible. Hay, por ejemplo, en Lima, una ciudad que crece inmensamente, sitios en los cuales se construyen edificios y le venden a la gente hasta el tercer y cuarto piso, y le dicen tienes agua, y lo que ocurre es que traen el agua en camiones y lo ponen abajo y le ponen bombos para subir arriba, o si no, roban agua un poco de Sedapal, la acumulan y la están vendiendo a otros pisos. Y todo eso debería ser enfrentado con mecanismos legales. Y este es un mecanismo práctico. No afecta sino a los que quieren robar, afecta a los que quieren especular. Y sí garantiza al ciudadano algo básico. Y es que en el mundo actual crecientemente vivimos todos en zonas urbanas. Estamos siendo seres de ciudades. Y el derecho a la ciudad ya es un derecho reconocido en todas las legislaciones mundiales, y creo que este derecho que se está planteando es parte de unos derechos a la ciudad imprescindibles para que no puedan, por la vía de la especulación inmobiliaria, estafar, debilitar los activos de la gente que invierte fundamentalmente en vivienda o crear condiciones de vida cada vez más precarias. Por eso creo que este proyecto de ley debe ser aprobado y lo respaldamos. Gracias, congresista Dagmer. No habiendo más oradores, tiene la palabra el presidente de la comisión, congresista González. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente quería agradecer al congresista Jorge del Castillo y creo que su experiencia está bien intencionada. Creo que la intención que yo tomo es de que él está tratando de proteger a todos los consumidores. Si me lo permite, señora presidenta, voy a leer simplemente lo que significa y define proveedores en el Código del Consumidor. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores en forma enunciativa y no limitativa se considera proveedores. En relación a el otro comentario del señor congresista, donde quería que se definan en el artículo 76 dice lo siguiente: protección del consumidor en contratos inmobiliarios. En toda la publicidad escrita del bien inmueble futuro de primer uso, las promotoras inmobiliarias y las empresas constructoras de unidades inmobiliarias deben consignar la información establecida en el artículo 77 del presente código. Señora presidenta, conforme a la información obtenida en Indecopi desde enero del 2011 a agosto del 2016, 20 empresas inmobiliarias han recibido 945 sanciones por un monto equivalente a 1.910 unidades impositivas tributarias. De otro lado, el Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopi entre enero y diciembre de 2015, no sé si está en la pantalla, en solo este año, atendió 661 reclamos relacionados con los rubros inmuebles,
corretaje, alquiler y vivienda. De estos reclamos, el 37% se han presentado en las sedes provinciales de Indecopi. Imagínense, si en Lima nomás hay estafas, ¿cómo será en provincias? Habiendo transcurrido 68 meses de enero de 2011 a septiembre del 2016, esto equivale en promedio a 13 millones 9 puntos sanciones a por mes. En lo que va del año 2016, de enero a agosto, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi ha recibido 630 denuncias, siendo el segundo rubro más quejado, luego el sector financiero. Este elevado número de denuncias implica un promedio de 78.75 denuncias mensuales. Asimismo, 568 reclamos presentados han llegado a conciliación y 215 denuncias han sido materia de procesos sumarísimos. La evolución mensual, señora Presidenta, de estos reclamos puede verse en el cuadro de la pantalla. Otro aspecto importante, señora Presidenta, y a todos los señores congresistas, a tomar en cuenta es que conforme a la información del sector vivienda, hay en el Perú aproximadamente 8.000 constructoras inmobiliarias informales. Esto ha sido replicado también en el diario Gestión en la última semana. Bastante menos que las 5.500 registradas a diciembre de 2014 en la Central de Información sobre Promotoras Inmobiliarias y Empresas Constructoras. Es evidente que el propósito de este proyecto de ley, de este dictamen, lo que quiere es preservar, proteger a los nuevos proyectos inmobiliarios. El sector inmobiliario se ha visto contraído en estos 2 últimos años, productos de la crisis internacional, y nosotros creemos que producto de la crisis que ha sufrido el Perú. Pero es necesario reactivar la economía, y uno de los rubros más importantes e intensivos en mano de obra es el sector construcción. Este sector tiene un efecto multiplicador impresionante y estoy seguro que va a ser un rubro importante para el desarrollo económico. Le agradezco al señor congresista Bruce, a la congresista Marisa Glave su aporte y al señor Damer. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Y yo como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor quiero solicitarle que usted nos exonere de segunda votación. Muchísimas gracias. Gracias, congresista González Ardiles. Habiendo culminado con todo el debate, se va a proceder a declarar, a marcar asistencia a los señores congresistas. Los congresistas entonces que participan en esta sesión plenaria se encuentran en estos momentos marcando la asistencia respectiva a fin de proceder luego a la votación del proyecto de ley que modifique el artículo 76 y el primer párrafo del artículo 77 de la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor para fortalecer la protección del consumidor de bienes y servicios inmobiliarios. Sustentaba el congresista González Ardiles esta iniciativa, que en comisión fue respaldada de manera unánime, y lo que él entonces especificaba era que este proyecto tiene el fin de fortalecer y proteger a los consumidores de los servicios inmobiliarios, que el dictamen busca justamente solucionar una problemática que ha surgido últimamente ante el boom inmobiliario. Congresista que hay en el país. González Ardiles, ¿hay un nuevo texto o es el mismo texto? Un nuevo texto. Por favor, tiene que decir qué es lo que está cambiando para poder tener el nuevo texto. Congresista González. Sí, me ha pedido. Su asesor no se puede poner en ese plan ahorita a discutir con él, pues. Mil disculpas, lo que pasa es que no lo habían pedido verbalmente. Estaba consultándole al secretario técnico. Sí, señora Presidenta, discúlpeme. En el caso literal C del artículo 77, cambiamos el término antisísmica por el término sismo resistente. Muchas gracias, señora Presidenta, y disculpen. Ya, señor González, es una ampliación nomás. Le vamos a sacar la firma y punto.
Sigan marcando asistencia, señores congresistas. Vamos a cerrar asistencia. Se cierra asistencia. Han registrado su asistencia 92 señores congresistas al voto. Bien, al voto entonces, ya los legisladores se encuentran marcando la votación respectiva. Son 96 en total los que han marcado la asistencia. Y en este caso, para decidir el futuro de este proyecto de ley que modifica el artículo 76 y el primer párrafo del artículo 77 de la Ley 29.571, el Código de Protección y Defensa del Consumidor para fortalecer la protección del consumidor de bienes y servicios inmobiliarios. Hacía justamente precisión el congresista González Ardiles, quien fue justamente como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien sustentó esta iniciativa y daba cuenta entonces ahora en estos momentos del cambio que se hace en el literal C de la norma, que se cambia una palabra básicamente antisísmica por sismo resistente. Él en su exposición justamente daba cuenta de los beneficios que va a traer este proyecto. Congresista Andrade, Arimborgo, Del Águila, Galarreta, Galván, García, González, Cariona, Ponce, Sarmiento, Melgarejo, Rodríguez, Ponce, Andrade, Arisa Clave, Tubino, se cierra la votación. Congresista González, vemos que hay 4 modificaciones de forma y de fondo. Vamos a hacer que el relator dé lectura. Por favor, señor relator, para que quede claro. Todavía no. Por favor, borrar esta votación para volverla a hacer. De la Comisión de Defensa del Consumidor, texto sustitutorio, presentado a las 3:19 de la tarde. Por el presidente de la Comisión, Juan Carlos Ardiles González. Por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Ley que modifica los artículos 76, 77 y 80 de la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor para fortalecer la protección del consumidor de bienes y servicios inmobiliarios. Artículo único, objeto de la ley. Modifícanse los artículos 76, 77 y 80 de la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los siguientes términos. Artículo 76. Protección del consumidor con contratos inmobiliarios. 76.1. En toda la publicidad escrita de bien inmueble futuro de primer uso, las promotoras inmobiliarias y las empresas constructoras de unidades inmobiliarias deben consignar la información establecida en el artículo 77 del presente Código. 76.2. El derecho del consumidor a la información obliga al proveedor de productos y servicios inmobiliarios a informar sobre las características, sobre el inmueble que está adquiriendo, así como a proporcionar toda aquella información que acredite la existencia de autorizaciones municipales, el área del inmueble,
el proceso de titulación, habilitación urbana, saneamiento, materiales empleados en la construcción y en los acabados, inscripciones registrales del terreno y declaratoria de fábrica o de edificación, reglamento interno, independización y toda aquella documentación relevante. Artículo 77. Información mínima en el proceso de compra. 77.1. Los proveedores deben establecer e implementar medidas para brindar, como mínimo, información clara y veraz sobre, inciso C, los antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado de productos y servicios inmobiliarios. D, la condición sismo resistente del inmueble que se oferta, presentándose la documentación que lo acredite de ser solicitado por el consumidor. E, la existencia de la central de información de promotores inmobiliarios y o empresas constructoras de unidades inmobiliarias creadas mediante la Ley 29.203, el registro de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las disposiciones del presente Código a cargo del Indecopi, conforme lo establece el artículo 119 del presente Código, y la existencia del portal Mira a quien le compras, a cargo también de Indecopi. F. Los canales para la atención de quejas, reclamos o denuncias ante las autoridades competentes, sea que se trate de página web, correo electrónico o medio físico, debiendo exhibir tal información, en este último caso, mediante un aviso colocado en un lugar visible y fácilmente accesible al público, con las mismas dimensiones establecidas para el aviso del libro de reclamaciones al que hace referencia el artículo 151 del presente Código y su reglamento. Los proveedores deberán adoptar medidas para permitir que el consumidor acceda fácilmente a la información señalada en el presente artículo. Artículo 80. Servicio de postventa. Inciso A. Los proveedores deben implementar y mantener procedimientos para ofrecer una información completa sobre lo siguiente: los periodos de garantía que son establecidos por el proveedor de acuerdo con los siguientes criterios. 1. Si son componentes o materiales de acuerdo con lo establecido por el proveedor de los mismos. 2. Si son aspectos estructurales, como mínimo 10 años desde emitido el certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad. Gracias. Marcar asistencia nuevamente, señores congresistas. Bien, ha sido necesaria la lectura de este texto sustitutorio, teniendo en cuenta que se advirtiera de 4 cambios en la redacción justamente de esta iniciativa, de este proyecto, el cual está siendo sometido a votación en estos momentos. Se advertía estos cambios tanto en la figura como en el fondo del documento, así que se ha sometido o se ha dado lectura nuevamente ya al texto sustitutorio, a fin de que los congresistas que en estos momentos están marcando asistencia vayan a proceder a la votación en los siguientes minutos. Se está marcando la asistencia entonces para conocer cuántos son los parlamentarios que van a participar de esta votación del proyecto de ley. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 90 señores congresistas al voto. Bien, ahora sí, los legisladores, luego de marcar la asistencia debida, se encuentran procediendo a la votación para conocer en instantes cuál va a ser entonces el resultado final de este tema que ha tenido estas correcciones que se han anotado y que básicamente se mantiene justamente el tema de beneficiar a los consumidores al momento de adquirir una propiedad inmueble, es decir, de sobre todo tener la información necesaria que se requiere y que caso las inmobiliarias tienen la obligación de proporcionar toda esta información también que solicita quien está adquiriendo este bien. Vamos a cerrar la votación, señores congresistas. Alcalá, Becerril,
Monterola, Lizana, García, Galván, Cancio, Mamani. Todavía. Marque su... usted ha marcado asistencia, puede marcar el verde tranquilamente con su manito. Mamani, marque verde. Marca. Está marcada la asistencia. Cuando está el foquito blanco, está marcada la asistencia. Se cierra la votación. Han votado a favor 86 señores congresistas, en contra 2, abstenciones 0, más Pariona, verde. Salazar, verde. Del Águila, verde. Román, verde. Mulder, rojo. Ochoa, verde. Lombardi, verde. Oliva, ¿qué color? Verde. Chacón, verde. Han votado a favor 94 señores congresistas, en contra 3, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos sobre los proyectos de ley 111 y 224. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Siguiente proyecto. De la Comisión de Transporte.